Continuamos en Vigo y por hoy, es martes, entrevista dual que tenemos, hablemos de literatura, hablemos de cultura, hablemos de periodismo y hablemos de una gallega que viene a su tierra a presentar su novela, su trabajo, y nos va a dar un avance de lo que se va a poder, por ejemplo, ver esta noche a las 8 de la tarde en la presentación que va a tener lugar en el Corte Inglés de su libro. Allí estará el presidente de Radio Vigo, Eugenio González Daz y Vizcaíno. Allí estará el alcalde de Vigo también, Abel Caballero. Biruca Yebra, una periodista de una dilatada trayectoria profesional, tanto en los medios de comunicación como también en diferentes administraciones, y liderando también ese Club Internacional de Marbella, que nos ha propuesto a través de este libro, El fuego de Flamboyán, pues un viaje a la Segunda República Española, un viaje también a la Cuba, a la inmigración, que nos toca tan de cerca y que a ella también. Biruca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias y bienvenida a Radio Vigo, a Localia Vigo. Bienvenida también a Vigo, en esa gira que le toca a los autores, ¿no? Bueno, además es que empiezo aquí, empiezo en Vigo. Y además la novela también nombra Vigo y está presente Vigo, sobre todo cuando uno de los protagonistas tiene que marcharse huyendo de los falangistas que le persiguen y tiene que irse por la zona de Vigo. Y Sí. bueno, está presente Vigo en todo caso. Bueno, defender entonces su novela, su trabajo en Galicia, en su tierra, seguramente le dará menos nervios, ¿no? El hacer las presentaciones, el arrancar en su tierra, o sí. No sé, Pues mira, Biruca, precisamente como es la primera vez, porque yo estoy, no sé, iniciándome en esto, pues la primera vez yo decía, yo me voy a ir con mis paisanos, con mi tierra, que es lo que me da seguridad, y luego ya vendrán otras ciudades. Pero lo primero es bandearme un poco entre los míos, que me va a traer pues más cuenta a la hora de decir, bueno, pues ya voy cogiendo un poco de tablas, ¿no? Y por eso pienso, bueno, en todo caso, es que esta es una novela para los gallegos y desde mis raíces. Entonces pues venir a Galicia es que no solamente a nivel personal lo que te acabo de contar, sino que era una necesidad vital, ¿no? Sí, porque hay una parte muy importante que precisamente relata ese capítulo de la inmigración. Usted decía lo del puerto de Vigo. El otro día, hablando con uno de los componentes de Pimpinela, nos decía, no hemos actuado nunca en Vigo y mira que vinimos veces porque nuestros padres son de Asturias y de León, y salíamos siempre por el puerto de Vigo y llegábamos siempre a nuestra tierra, a la tierra de nuestros padres, por el puerto de Vigo. La inmigración muy presente también en su novela, Biruca, ¿no? Bueno, todo el tiempo. Porque, bueno, y en su familia también, claro. Y en fin, mi familia, como todas las familias gallegas, Sí. tenemos todas siempre unas raíces en las que la inmigración está presente. Bueno, para mí venir a Galicia, como tú decías, que le pasaba al dúo Pimpinela, pues para mí venir a Galicia es reencontrarme con lo que he sido siempre y además siempre, a pesar de llevar muchos años fuera, vivo en Marbella y mi vida profesional también ha transcurrido en Madrid y tal, pero yo siempre he tenido presente Galicia y ha sido tan presente como que es que yo cuando veo un gallego por cualquier parte del mundo digo, bueno, ya con este ya son primos hermanos, entonces vamos, porque esto ya tiene todo mi beneplácito. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué esa emigración seguramente muy diferente a la que pueda haber en Venezuela, en Uruguay, en Argentina? Sí, bueno, Cuba simplemente porque yo recuerdo que un abuelo mío pues había emigrado a Cuba y entonces pues cuando eras pequeño te contaban historias y no sé qué y tal, y eso pues siempre estuvo ahí. Entonces en un momento dado que decidí escribir, pensaba escribir un relato corto como hago habitualmente pues para entretenerme y para quitarme mis neuras, pues entonces cogí y digo, bueno, pues me voy a poner a escribir la historia que escuché cuando era pequeña, pero de repente pues mis neuras seguían bastante en aumento y aquello también seguía igual, y entonces me daba mucha tranquilidad y relajación empezar a escribir y a inventarme cosas, y al final salió la novela, que tardé 3 años, que no es una cosa de... Pero yo le debo más a la novela que ella a mí, claro, porque me salvó de muchas cosas y eso es muy importante. Al final también para el propio escritor es un viaje, ¿no, Biruca? Bueno, el viaje que nos plantea a través de sus páginas es un viaje durante esos años. Es un viaje, ¿no? Y es un descubrimiento. Yo me lo pasé muy bien, pero además es que yo me pasaba horas y horas pues leyendo, haciendo referencias, y ay, qué bien me viene este dato, que a lo mejor estás buscando otro y te viene uno y dices, oye, este viene muy bien, lo apunto. Y luego después vas intercalando, y una de las cosas que me dicen cuando lee la novela, que a la gente le está gustando muchísimo porque engancha desde el primer momento, tú te pones a leer y dices, y a ver qué pasa con estas 3 niñas que se quedan huérfanas, se las lleva el abuelo a la ciudad, y ahora qué pasa con ellas, y resulta que de esas 3 niñas
empiezan a evolucionar, cada una se va para una parte y todo el mundo está diciendo, pero ¿qué pasa y qué pasa y qué pasa? Y el otro día me decía una amiga, es que cada capítulo es una sorpresa y entonces, claro, eso es lo que engancha, ¿no? Yo no lo hice con ninguna intención, pero gracias a Dios, pues eso es muy importante, que la gente le engancha hasta el último minuto, que no esperas tampoco el final. Ayer me decía mi amigo Eugenio, Sí. El presidente de esta casa, Sí. me decía, oye, pues yo pienso que el final va a pasar tal cosa. Digo, bueno, por Dios, ya es que tú ya estás yendo mucho más allá, ¿no? Y bueno, eso es lo que me gusta, que las personas se inventen qué es lo que va a ocurrir. Yo no creo que sea una saga, ni pienso hacer otra parte de esta novela, pero sí me encanta que la gente se involucre hasta el punto de ya inventarse un futuro de los personajes. También ¿no? es intenso el contraste, ¿no?, entre aquella Galicia de la dictadura de Primo de Rivera y aquella Cuba boyante y, como la describe, de luz y sensualidad, ¿no?, de color y sensualidad. Sí, ¿no? sí. Bueno, vamos a ver, es el último año de la dictadura de Primo de Rivera, que es justamente el general Berenguer, que estuvo el último año, ya empieza la República, y es mi novela parte prácticamente, como quien dice, de la República. Claro, los coletazos de la dictadura están ahí, pero ya es la República, y es la República, y explicar muchas veces una cosa que muchas veces la gente ignora o hemos interpretado mal. La República, los republicanos no tienen nada que ver que sean de izquierdas y de derechas, y precisamente la CEDA estuvo mucho más tiempo a lo mejor en el gobierno que la izquierda, pero claro, el Frente Popular fue al final el que le tocó la guerra. Entonces es toda esa época de penuria y de preguerra, de pasarlo muy mal, y la gente con falta casi de todo. Entonces esa Galicia oscura y un poco, bueno, pues muy dura para llevar a cabo las familias, y de mucha lucha, pues claro, se contrasta completamente cuando llegan mis personajes a Cuba con una Cuba que está en pleno apogeo, porque es la Cuba también con muchos problemas también de tipo político, porque no cabe duda que después de esos casi 20 años que están mis personajes en Cuba, al final estalla la revolución. La revolución no es una guerra, pero casi, porque ellos hicieron la guerra para poder llegar al poder. Entonces te quiero decir que están viviendo dos épocas distintas pero parecidas, y encima también les toca la Segunda Guerra Mundial estando en Cuba, o sea que, y ahí también hay unos elementos que entran en juego, pero básicamente el contraste, que vamos a decir que es más de sensualidad, de color, de vida. Bueno, por ejemplo, llega un chico que viene de Galicia y que se pasea por La Habana la primera semana de su estancia en La Habana, y entonces se encuentra con una cosa, pues con las mujeres. Las mujeres gallegas pues son recatadas, como todas las de la época, o sea, no porque sean recatadas en sí mismas, sino porque viven la época, y la época es pues una gente muy metida en el rollo religioso, etcétera, etcétera. Pero claro, llega allí y ve unas señoras súper sensuales con aquellos culazos que te ponen mirando para Pamplona, como suele decirse, ¿no? Y entonces, claro, ve a aquellas señoras tan apretadas, algunas fumando, otras con unos vestidos pues muy vaporosos. Todo eso le sorprende al chico de una aldeíta que nunca había visto nada en la vida, ¿no? Incluso y los con sombreros. Más libertad para actuar. Claro. Y entonces, decidir, bueno, pues claro, la luz aquella y el flamboyán. El flamboyán, mucha gente me pregunta, ¿por qué este título? Yo en realidad siempre he vivido con el título, he vivido los 3 años que he escrito la novela, pues con el título del castaño al flamboyán. Mi editor decidió que era mucho más poético, literario, como quieras llamarlo, el fuego del flamboyán, y allá que lo puse, aunque para mí es del castaño al flamboyán, porque en realidad son del árbol típico gallego, de raíces profundas, vetusto, muy arraigado a la tierra, y fuerte y longevo, con un flamboyán que es un árbol de fuego que explosiona en los meses de verano, sobre todo de junio a septiembre, y tiene unas hojas y sobre todo unas flores muy como en forma de llama, y por eso le llaman el árbol de fuego. Y claro, también algunos de mis personajes se encuentran el fuego de la pasión en Cuba, y el flamboyán pues significa eso, la pasión, la explosión de los sentidos, que a lo mejor en un momento dado en Galicia los tiene más reprimidos. Y bueno, pues eso sobre todo es una novela para que la gente piense que ahí están volcados muchos sentimientos, muchas pasiones y no pasiones de las personas. ¿Y por qué Viruca una obra coral, en donde hay esa preponderancia
preponderancia de personajes que tienen su peso tan específico. Pues la verdad es que a mí nadie me ha enseñado a escribir. Yo, digamos que me ha salido. O sea, yo cuando pues me hace dice... muy interesante, ¿no? Me Así, dice, también, sí, hombre, también hay personas que dicen, oye, que espérate, que son tantos personajes que al principio te cuesta. Pero bueno, yo siempre le digo, animaros a leerla porque, claro que cuesta porque son dos familias, aunque vienen todas están enjaretadas, pero sí. son dos familias, entonces claro, la madre, el padre, el hermano, el primo, entonces, pero esto es al principio, los dos primeros capítulos, porque ya enseguida te haces con la gente, porque al final siempre son los mismos personajes, pero es que, ¿por qué coral? Me dices, y al final me salió así por una sencilla razón. A ver. Y yo empecé a investigar con personajes y empecé a entrevistarme con muchas personas y llegué a gente con unas historias tan interesantes, tan divertidas, tan sobre todo interesantes y peculiares, que digo, ¿cómo voy a dejar yo que la gente que me lea no se entere de estas historias tan divertidas que me cuentan o tan interesantes que me cuentan? Y entonces, bueno, pues fui encajando personajes y dándoles vida a esos personajes para que la gente vea que es una amalgama, es la vida misma. Tú a lo largo de tu vida encuentras con mucha gente diferente y dices tú, ay, pero qué divertida es la vida de esta persona. Y es en sí misma casi novelas. Entonces, hay un personaje que es un niño que es un personaje secundario, por así decirlo, Manuel López. Manuel es el hijo de un impresor que después de la guerra, cuando ya la dictadura del general Franco, pues a los padres pues están, bueno, digamos que masacrados por la dictadura y con muchos problemas la familia. Y entonces él decide que a su amigo que está en Cuba le manda a su hijo. Bueno, pues la historia de cómo llega el niño a Cuba me la contó una persona, pero después enlazo la historia de ese chico con otra historia que me contó otra señora que su marido había sido compañero de Fidel, y entonces, bueno, me parecía tan interesante que ya lo encajó todo. Entonces este chico se hace comunista, es un espía ruso, entonces este personaje en sí mismo da para una novela, porque se va a Rusia, da clase de español en Rusia y al mismo tiempo aprende ruso, inglés y demás. Pues ya hay una segunda parte ahí, Viruca. Sí, bueno, a ver. Un spin-off que dicen los americanos. Ya, ahí está. Bueno, a continuar. Yo lo que quiero es que la gente lo lea y que estoy convencidísima que les va a divertir y que la gente siempre me dice, pero ya se acaba, pero ¿cómo es esto? Entonces, bueno. Esa es buena señal, siempre que sucede eso. Y el retorno también, la emigración en su doble vertiente, que también aparece en el libro. Sí, el retorno tiene dos sabores de boca. El amargo y el plácido. El plácido para la persona que retorna, porque se encuentra de nuevo con su casa, con sus sabores, con sus olores, con su tierra. También se encuentra con un mundo al que ya no pertenece, pero que tiene ahí las raíces y la vida, pero ya no pertenece. Y los que reciben, hay muchos sentimientos. Y ahí hay un personaje que para mí es maravilloso, aunque mucha gente pues dice, pues a mí no me interesa, pero a mí es un personaje que me gusta mucho, que es Elvira. Elvira es la mujer del indiano, por así decirlo, en este caso del emigrante, que cuando retorna el marido se da cuenta de que él no está enamorado de ella, que este señor algo tendrá en otro sitio porque no vibra con ella ni nada. Y entonces él ya, pues una mujer pues un poco adusta, un poco simple, vista desde una perspectiva muy anclada a su tierra, muy sin mirar a otra cosa que sus hijos y su tierruco y su casa. Como en un momento dado, ahí está la fuerza de la gallega, ¿no? Que dice, sí, bueno, tú vienes, tal, no sé qué, pero yo quiero tener una hija contigo, un nuevo hijo contigo, porque esto es lo que me va a dar la solidez de mi casa. Y ella se harta de valor y a pesar de todos los pesares dice, aquí me planto. Entonces, eso sí que es una mujer con un carácter que aparentemente dices tú, bueno, yo me inclino por la señora exótica y sensual, pero luego dices tú, y lo recio y lo que realmente importa es esta señora. Entonces... ¿Y cuánta gente, además, Viruca, se sentirá identificado con ese retorno, que no es fácil, lo decía, del indiano que se encuentra desubicado, porque todo ha cambiado aquí y también su propia vida y sus propios pensamientos cambian después de tantos años, ¿no? Hay un pasaje del libro que para mí es espectacular, y es cuando él llega físicamente a su pueblo, ¿no? Como él empieza a ver la escarcha en las ventanas del vagón, como él llega a su pueblo, empiezan a cantar los gallos, como la niebla lo coge todo, y cómo ve que sus dos hijos, que ya son mayorcitos, que no los había visto nada más que
cuando eran muy pequeños, y su mujer estaban ahí ateridos de fríos en la estación y durmiendo, y él los mira. En ese momento todo el mundo me dice, es que me echa a llorar, porque realmente después de 16 años, un señor que no podía venir a España, primero por el tema ideológico y por otro porque era imposible económicamente también, pues claro, se encuentra con su realidad, y ese momento es muy emotivo. Sin duda. Manías a la hora de escribir, rutinas, porque una periodista de una trayectoria tan amplia, cuando tiene que afrontar un proyecto, ya nos ha desvelado también parte interesante de ese trabajo de documentación, de preparación del andamiaje de la propia novela, pero alguna rutina, alguna superstición que nos gusta saber si los escritores en este caso... Pues yo es que soy una persona muy simple, entonces... ¿Vas de escribir por la noche alguno? ¿Manías, rutinas? Yo por la noche pienso. ¿Piensas? Y a veces me da mucha rabia porque no puedo dormir, porque empiezo a darle que te pego, ¿y qué le hago a este? Hoy pues si lo mato, qué pena. Pues si lo dejo vivir, ¿qué futuro tiene? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, con el futuro del indiano, pues me pasé muchas noches soñando y ver qué pasa, qué digo, y me levantaba y apuntaba no sé qué, y luego no me gustaba. Pero bueno, yo por ejemplo suelo trabajar a las 5 de la tarde, me voy a un cuchitril que tengo y me pongo allí, y eso sí, por la tarde me tomo un cafetito con un poquito de bizcocho, que hoy precisamente me dio una receta mi amiga Bea para ver si la mejoro, y ahí me pueden dar las horas muertas hasta las 12 de la noche, puedo seguir escribiendo, y yo subo también mucho a Madrid, entonces en el trayecto del AVE suelo ir corrigiendo, corrige, escribo mucho pero corrijo más. También, que eso es habitual. Después de la primera... ya uno tiene ganas de estar con la segunda, ¿no? Bueno, supongo que le estará dando vueltas Viruca Yebra ya... Sí, yo uno querría. Tiene mono ya, ¿no? De necesidad. Yo querría, pero de verdad que es que no sabes, escribir una novela da mucho trabajo, y cuando la ves físicamente tienes un pudor tremendo. Yo ahora estoy encantada porque la gente dice, está bien escrita, que es lo que más me interesaba a mí. En el primer momento decía, yo lo único que quiero es que sea un buen trabajo, que esté bien escrita. Pero claro, luego después está muy bien escrita, pero no hay quien la entienda, y una buena le historia interesa. Y bien escrito. Claro, entonces, bueno, pues yo creo que tiene perfecta. esos dos componentes. Tiene el descomponente, digamos, de que yo soy una persona novel, que es la primera vez que escribo una novela y que la gente va a decir, pues esto no lo leo. Pero bueno, si tenéis por ahí la foto, veréis que es muy entretenido. Vamos a ver, le pedimos a nuestro compañero Martín, al realizador. ¿Ves? Es una portada muy bonita, es un flamboyán, como puedes ver, es un flamboyán maravilloso. Y luego en la zona de Cuba, de la zona de Trinidad, que es más o menos es lo que representa, pues que veis que es bastante verde, porque aunque es trópico, realmente ahí pues realmente digamos que hay mucha humedad y hay verde también. Entonces es atractiva la portada. Sin duda. Pero no por eso voy a vender ejemplares. Y yo le digo a mi editor, tienes que ir a la segunda edición. Bueno, primero que se venda. Y digo yo, sí, pero yo quiero ir a la segunda edición. Porque claro, si no, no es nada, ¿no? Y el proyecto nuevo es, pues no lo sé. Yo ahora mismo me bullen cosas en la cabeza, y he pensado que como me he reinventado y ahora me pongo a escribir, y eso yo animo a todas las mujeres que se reinventen un poco. Nunca es tarde para la dicha es buena, como dice el otro, ¿no? Porque bueno, a mí me hubiera gustado haber empezado a hacer estas cosas antes. Pero la verdad es que estoy feliz. O sea que yo creo que yo soy en ese sentido un ejemplo para que la gente, cuando piense que llega un momento que ya no le seducen las cosas que hace, o ya no te interesan tanto, pues tirar por otro lado. Yo siempre he admirado a la gente que podía ser capaz de escribir, de narrar algo, y yo decía, yo no soy capaz, me siento incapaz. Y una vez, sin saber por qué, me puse realmente a hacerlo, y yo decía, bueno, si algún día esto se convirtiera en una novela, fíjate, pues ya es una estoy. novela. Bendito día en el que tomó la decisión de me voy a sentar y voy a ponerme a trabajar en esta novela y en este libro. ¿Qué le decimos a los vigueses que hoy juega en casa Viruca Yebra, estrena esta presentación de su libro, esa defensa, esa gira que tienen que hacer los escritores? ¿Qué le diría a los vigueses que le están oyendo para que se animen? 8 de la tarde, Corte Inglés, y que acudan a la presentación, que acudan para a la intercambiar muchas reflexiones con la autora. Efectivamente, que vengan a la presentación, que va a estar el alcalde, que va a estar el presidente de esta casa,
Yo voy a hablar lo que pueda, porque la verdad después de hablar de estas personas que poco me queda a mí por decir, pero bueno, si alguien me tiene algo que preguntar, pues encantada. Pero yo siempre digo a mis amigos, y mis vigueses pues son mis paisanos, Sí, que la compren, que la lean, que la recomienden y que la regalen, claro que porque sí. es la única manera de que realmente del boca a boca es el que hace que este tipo de novelas pues salga a la luz. Yo estoy convencida, y mucha gente me lo dice, esto tiene que ser pues una película o una serie. Digo, pues ojalá, porque Ah, pues pues es poner en valor mi tierra y poner en valor los sentimientos de los gallegos y poner en valor pues todo lo importante que son los gallegos en el mundo. claro que sí. Viru Callebra, muchísimas gracias por estar con A nosotros, ti. por haberse acercado aquí a Radio Vigo, a la entrevista a Dual. Y nada, mucha suerte a partir de ahora en esa defensa del fuego del Flamboyán. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. 8 de la tarde en el Corte Inglés. Ahí será la presentación de este libro en la ciudad. Se estrena aquí, o sea, aquí estamos también de enhorabuena. Lo que hacemos ahora es despedir en la tele y en un par de minutos volvemos en la radio y nos damos un paseo para estirar un poco las piernas. Lo vamos a hacer por la historia, ya que hemos hablado también de historia, de una de las calles de la ciudad. Lo hacemos de la mano del maestro Gerardo González Martí.